A los 65 años mi vida cambió por completo. Mi marido, a pesar de mis objeciones, trajo a su primer amor enfermo a nuestra casa e insistió en que yo, como su esposa, me encargara de todas sus necesidades. Ella vertía una bolsa entera de sal en mis comidas, añadía detergente para platos al agua y hasta recurrió a la violencia física contra mí. ¿Y mi marido? Simplemente dijo, está enferma, no se lo tomen a mal. Yo aguanté. ¿Y mi propio hijo? Él tenía más tiempo libre que yo después del trabajo, pero esperaba que yo recogiera a mi nieta, cocinara las 3 comidas, me encargara de las tareas domésticas e incluso me gritaba, mamá, estás en casa todo el día. ¿Por qué no puedes hacer más? Aún así, aguanté. Pero nunca consideraron que mi paciencia tenía sus límites. Cuando ese hombre, que nunca me había comprado siquiera una flor, peinó suavemente el cabello de su primer amor, le compró vestidos y cantó canciones con ella, mientras yo pasaba mi vida cocinando, solo para que mis esfuerzos fueran superados por unas cuantas obras que ella le arrojó en los brazos, finalmente me di cuenta, era hora de terminar con todos estos años de sufrimiento. Entonces, dejé mi espátula, hice mis maletas y me alejé con gracia. Pensaban que yo no podría vivir sin ellos, pero no sabían que eran ellos quienes no podían vivir sin mí. Mientras yo viajaba, hacía vídeos con jóvenes y probaba cosas nuevas, él se quedaba en casa, abrumado, atormentado por el primer amor que una vez protegió. Al final, no pudo soportarlo más. Enfermo en cama, finalmente se arrepintió de todo y gritó, Vivian, vuelve. Pero lamentablemente no hay vuelta atrás en la vida. Ya estaba en camino. De ahora en adelante viviré solo para mí. Noé tuvo otro episodio. Ella no dejaba de echar sal a la comida que tanto me había costado preparar. Intenté detenerla, pero como tiene Alzheimer, es más testaruda que un niño y sorprendentemente fuerte. No se amilanó hasta que echó una bolsa entera de sal en la olla. Me apresuré a sacar la bolsa con una cuchara, pero el daño ya estaba hecho, la sal ya se había disuelto en el guiso de carne. La puerta se abrió. Paul regresó después de su rutina de jogging, llevando un hermoso vestido. Pero no era para mí, era para Noé. Incluso a los 65 años, incluso con su enfermedad robándole la mayoría de sus recuerdos, todavía aplaudía como una niña cuando veía un vestido que le gustaba. Entonces, como un mago, Pablo sacó una flor de detrás de su espalda. No es una rosa, sino una flor silvestre arrancada del camino. Fresca, fragante, todavía reluciente por las gotas de lluvia. El rostro de Noé se iluminó de alegría. Ya no era la mujer que acababa de hacer un berrinche en la cocina. Ahora, simplemente estaba sentada tranquilamente en el sofá, sosteniendo su flor silvestre y su vestido nuevo como si fueran los tesoros más preciados del mundo. Paul, complacido de verla feliz, entró a la cocina. No notó el cansancio en mi rostro cuando tomó una cuchara y probó el guiso. Él frunció el ceño. Es demasiado salado, ¿por qué siempre arruinas algo tan simple? No puedes hacer ni una sola cosa bien. Algo en mi mente se rompió. Antes de que pudiera decir una palabra, antes de que pudiera explicarlo, Paul, ya furioso, agarró toda la olla de guiso y la arrojó al suelo. A él no le importó mi reacción. Él simplemente tomó a Noé de la mano y caminó hacia la puerta. Olvídalo. La llevaré a comer afuera. Puedes quedarte aquí y descubrir cómo salvar todas estas comidas horribles por ti mismo. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos y, en un instante, toda la casa cayó en un silencio sofocante. Me quedé allí, aturdido, mirando el desorden que me rodeaba. Los pétalos que Noé había esparcido por el suelo. La pila de ropa sucia que había tirado a un lado sin cuidado. Y el guiso de carne, ahora salpicado por las baldosas, filtrándose por cada grieta. Lo miré y sentí que no podía pasar por ese desastre sin importar cuánto lo intentara. Me quedé sin fuerzas. Me apoyé en el mostrador y me deslicé lentamente hasta el suelo. Fue como si, en ese momento, hubiera perdido la capacidad de moverme, de pensar, de sentir algo más que el cansancio. Y así me quedé, agachado en el suelo de la cocina, hasta que mi hijo Jorge llegó a casa del trabajo. En el momento en que entró, gritó. ¿Dónde está Lily, mamá? ¿Olvidaste recoger a Lily? Entró furioso en la cocina y se detuvo en seco al ver el desorden.
Su mirada pasó del guiso derramado a mí, que estaba desplomada contra los armarios. Luego dio un paso atrás y volvió a gritar. «Mamá. ¿Por qué no recogiste a Lily?» Levanté la cabeza. Estaba de pie, contra la luz, con el rostro oculto por las sombras. ¿No habíamos quedado en que a partir de ahora la recogerías? No respondí. Por un segundo dudó, pero no duró. Trabajo todo el día. Estás en casa, ¿por qué no puedes ir a buscar a tu nieta? Pero siempre terminaba su trabajo antes de las 3. Y Lily no salió de la escuela hasta las 3:30. Murmuré, estoy abrumada. Estoy demasiado cansada. Nadie me escuchó. La única respuesta fue el sonido de otra puerta cerrándose de golpe. Jorge también se fue dejándome sola en la casa. Miré por la ventana. El sol poniente teñía el cielo de oro y carmesí, su luz era tan brillante que me quemaba los ojos. Tan brillante que no pude evitar que las lágrimas cayeran. ¿Cómo se llegó a esto? Día tras día, año tras año. Cuidando a Paul. Cuidando a Jorge. Cuidando a la hija de Jorge, Lily. Tal vez nada de eso hubiera importado, después de todo, eran mi familia y los amaba con todo mi corazón. Pero ahora, tenía que cuidar del primer amor de Paul, Noah, la mujer que había idolatrado toda su vida, la mujer que ahora tenía Alzheimer. Me quedé mirando el estofado de carne derramado en el suelo, el desorden era un reflejo perfecto de mi vida caótica. Lo miré durante mucho tiempo. Entonces levanté el pie y pasé directamente a través de él. No me importaron las huellas que dejé atrás. Quien quiera limpiarlo, que lo limpie. Entré al dormitorio, me tapé con las sábanas, cerré los ojos y obligué a mi mente a quedarse en blanco. Afuera, el sol se hundía lentamente en el horizonte. La puerta principal se abrió de nuevo. La risa y la charla invadieron la casa. Alguien preguntó, ¿por qué están apagadas las luces? Oí a Paul murmurar algo. Luego, el toque de un interruptor. Se hizo el silencio. Luego se escuchó el sonido de pasos pesados y enojados que se dirigían hacia el dormitorio. Paul abrió la puerta de golpe. Tal vez intentaba no asustar a su querido Noah, por lo que mantuvo la voz contenida, pero aún podía oír la ira que bullía en su interior. ¿Por qué no has limpiado el desorden de la cocina? Hay huellas de pisadas sucias por todas partes. Noah podría resbalarse y lastimarse. ¿Por qué yo? Me quedé mirando al techo mientras pregunté. Paul me miró como si no entendiera la pregunta. Extendió la mano hacia el interruptor de la luz, y solo entonces me di cuenta de que su otra mano todavía sostenía la de Noah. Solo dije que la sopa estaba demasiado salada. La tiré a la basura para que pudieras prepararla de nuevo y aprender a cocinarla correctamente. ¿De verdad tuviste que hacer un berrinche por eso? El médico dijo que Noah no puede ingerir comidas con alto contenido de sodio, por eso me enojé. Quizá exageré un poco, pero fue por su salud. Mi visión se nubló. Me obligué a mantener la calma y a que mi voz no temblara. Por dentro, sentí todo a la vez, tristeza, ira, decepción y una abrumadora sensación de inutilidad. ¿Fue Noé quien siguió echando sal en la olla? Pero ella está enferma. Paul me interrumpió sin dudarlo. Su rostro estaba lleno de nada más que impaciencia y desdén. ¿De verdad necesitas discutir con alguien que está enfermo? ¿No puedes ser un poco más comprensivo? Como si fuera yo el que estaba siendo irracional. La puerta principal se abrió de nuevo. Jorge había regresado a casa con su esposa, Lucy y Lily. En el momento en que Jorge entró, gritó, «Mamá, me muero de hambre. Vamos a comer». Lily entró corriendo con su mochila rebotando detrás de ella. «Abuela. Mi maestra nos ha encomendado un proyecto de manualidades. Tenemos que hacer un dibujo con piedras de río. Ven conmigo a buscar algo, ¿de acuerdo?» Me senté y observé el rastro de huellas cada vez mayor en el suelo. Nadie, ni uno solo de ellos, se había detenido a limpiar el desastre. Todos lo pasaron por encima como si ni siquiera existiera. Como si se hubiera entendido que limpiar no era su trabajo. Era mío.
Paul se volvió hacia Jorge mientras éste se llevaba a Noah. Su voz estaba cargada de burla. Olvídalo. Salgamos a comer algo. Tu madre está de un humor de perros hoy y ha decidido hacer huelga. Jorge chasqueó la lengua con fastidio y lo siguió afuera. Uno a uno, todos entraron juntos, y uno a uno, todos se fueron. Alguien, al salir, apagó la luz. Y así, de repente, la casa volvió a quedar a oscuras. Vacío de nuevo. Lo único que quedó en el silencio fueron las palabras de despedida de Paul, que aún resonaban en mis oídos. Date prisa y limpia el suelo. A Noah le gusta sentarse en el suelo y jugar a veces. Eso fue todo. No me había preguntado si había comido. No me había preguntado si estaba bien. Nada. Antes de que Noah se mudara, nunca supe que Paul era capaz de ser tan gentil, atento y romántico con otra persona. Llevábamos 30 años casados, y durante todo ese tiempo él casi nunca me había regalado flores. Pero él no fumaba, no bebía, venía de una familia acomodada y nunca dudó cuando necesitaba gastar dinero en mí. Era un programador, un hombre lógico y analítico. El romance no era su fuerte y yo me había convencido de que no había problema. Que aunque no fuera tierno ni cariñoso, la vida seguiría. Siempre había creído que él era así. Pero entonces Noé se enfermó. Y Pablo, ignorando mis protestas, insistió en traerla a nuestra casa. Fue entonces cuando me di cuenta, Paul sabía cómo hacer feliz a una mujer. Ver a Paul cuidar de Noah fue como mirar atrás en el tiempo, como ver de nuevo a Paul, de 18 años, y a Noah, de 18 años. Cuando estaban juntos, solo tenían ojos el uno para el otro. Parecían una pareja joven, radiante, rebosante de juventud. No tenían dinero, pero tenían amor, y eso les bastaba. ¿Y yo? Yo era como tantas mujeres que se convierten en la segunda mejor opción de un hombre, aquella con la que se conformaba, no aquella a la que realmente amaba. Yo fui la decisión práctica, no la que su corazón anhelaba. Y a mis 65 años, apenas me estaba dando cuenta de ello. Pero lo bueno fue que, incluso ahora, no era demasiado tarde. Esa noche no me molesté en averiguar quién, si alguien, finalmente había cedido y limpiado el desastre de la cocina. Me había ido a la cama temprano. En algún momento de la noche, sentí vagamente que Paul sacudía mi hombro, tratando de despertarme. Quería que me levantara, limpiara el suelo y bañara a Noah. Me di la vuelta y lo ignoré, fingiendo no escuchar. Me llamó por mi nombre unas cuantas veces más, pero cuando no respondí, se dio por vencido. Al final, dejó que Noah se fuera a la cama como estaba y no regresó a nuestra habitación. Supuse que se había acostado con ella. Por primera vez en mucho tiempo, tuve el dormitorio para mí solo. Y dormí profundamente hasta la mañana. Ni siquiera podía recordar la última vez que había dormido tan bien. En algún momento, caí en un patrón, ser la primera en despertarme para cocinar para todos y la última en dormir después de ordenar la casa. ¿Pero por qué? Cuando me desperté no llamé a nadie, simplemente me vestí y salí a caminar. Cuando regresé, eran más de las 8. Paul me vio y frunció el ceño inmediatamente. ¿A dónde fuiste sin decir una palabra? Noé tiene hambre. Dejé mi bolso, colgué mi abrigo y caminé directo al dormitorio. Entonces hazle algo tú mismo. ¿Por qué me estás esperando? Paul se quedó paralizado, claramente sorprendido. No esperaba que lo rechazara con tanta firmeza. Después de todo, había pasado décadas sirviéndole sin quejarme. Finalmente, murmuró algo sobre que yo estaba actuando como un loco otra vez, agarró sus llaves y llevó a Noah a desayunar. Pero cuando Noah y yo estábamos solos en la casa, a veces ella me golpeaba a propósito. Ella me vio como la mala mujer que le robaba a Paul. Una vez, incluso echó jabón de platos en mi agua. Si no hubiera notado las burbujas, lo habría bebido. Yo solía contarle a Paul estas cosas con la esperanza de que él hiciera algo al respecto, pero su respuesta siempre era la misma. Está enferma. ¿De verdad tienes que hacer tanto alboroto por ello? ¿No puedes tener un poco de compasión?
Había sugerido enviar a Noah a un asilo de ancianos, un lugar agradable donde pudiera recibir la atención adecuada. Eso también aliviaría nuestra carga. Pero Pablo se negó. Dijo que los hogares de ancianos no estaban lo suficientemente atentos. Y en cierto modo, no se equivocaba. Después de todo, ¿quién más estaría tan dedicado como yo? ¿Quién más habría pasado años trabajando incansablemente, cocinando comidas equilibradas, lavando ropa, limpiando la casa, como una ama de casa no remunerada? Pero ya no quería hacerlo más. Me mudé a la casa de Jorge. Lucy no dijo mucho. De hecho, parecía feliz de tener a alguien cerca para ayudar a cuidar de Lily. Pero Jorge seguía intentando convencerme de regresar. Papá no puede vivir solo, mamá. ¿Cómo pudiste dejarlo así? Ni siquiera me molesté en mirar hacia arriba. Tiene 2 manos y 2 pies, igual que yo. Si yo puedo, él también puede. Jorge no tuvo respuesta a eso, pero no se dio por vencido. Cuando llegó mi cumpleaños, él insistió en celebrarlo como era debido y me rogó que cocinara una comida. Después de mucha persuasión, cedí. Pasé toda la tarde en la cocina, preparando la tarta de manzana favorita de Lily y el risotto de mariscos favorito de Jorge. Cuando los niños llegaron a casa de la escuela y Jorge terminó de trabajar, yo tenía todo listo y estaba emocionada de llevar los platos a la mesa. Entonces Jorge abrió la puerta y vio a Paul y Noah parados detrás de él. Paul dio un paso adelante, sosteniendo un pastel, su rostro se estiró en una sonrisa que pretendía parecer cálida pero se sentía todo lo contrario. Querido, feliz cumpleaños. Me quedé congelado. Entonces miré a Lily, que aplaudía emocionada a mi lado, y dejé escapar un suspiro silencioso. Simplemente déjalo ahí. No podía decirle exactamente que saliera, no delante del niño. Aunque en el fondo yo ya sabía por qué estaba allí. No se trataba de mí. Él no estaba allí porque realmente se sintiera arrepentido o porque quisiera arreglar las cosas. Él estaba allí porque quería atraerme de nuevo, para que yo pudiera seguir siendo su sirvienta no remunerada y la de Noah. Pablo confundió mi silencio con perdón. Incluso se ofreció a ir a comprar algo de vino y bebidas para la celebración, luego se dio la vuelta y se fue. Lily felizmente metió velas en el pastel, pero no pudo encontrar un encendedor, así que fui al dormitorio a buscar uno. Cuando regresé, me encontré con una visión increíble. No había tomado toda la comida que yo había pasado horas preparando y la había arrojado en el frente de su vestido, guardándola como un niño que mete juguetes en sus bolsillos. Una mano todavía sujetaba el pastel, metiendo puñados de él dentro también. Lily se quedó allí, con los ojos muy abiertos, antes de estallar en sollozos de miedo. El sonido de su llanto llamó la atención de Noé y se volvió hacia ella. Entonces, sin dudarlo, Noah extendió la mano, listo para empujar a Lily al suelo. No lo pensé. No tuve tiempo para. Mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente y empujé a Noah. En ese preciso momento, la puerta se abrió. Paul había regresado y lo que vio fue a mí empujando a Noah. Su rostro se contorsionó por la furia. Vivian. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Dejó caer las botellas en sus manos y los cristales se rompieron contra el suelo mientras corría hacia Noah. Por supuesto que ella estaba bien. Ni siquiera la había empujado con fuerza, solo lo suficiente para mantenerla alejada de Lily. Pero ella permaneció allí, temblando, con los ojos rojos y parecía la criatura más lamentable del mundo. Ella nos dio la espalda y abrió las manos para mostrarle a Paul la comida que había escondido. Para ti, susurró. Lo guardé para ti. Estaban comiendo sin ti, así que guardé un poco solo para Paul. Paul miró fijamente la comida en sus manos, congelada. Luego, sin previo aviso, se giró y volcó toda la mesa. Los platos que había pasado todo el día preparando, el día de mi cumpleaños, cayeron al suelo. Él me miró fijamente, con los ojos llameantes de rabia. Entonces levantó la mano, como si estuviera a punto de golpearme. Si estás enfadada, descárgatela conmigo, dije con frialdad. Pero no te atrevas a actuar como si yo hubiera hecho algo malo. La mano de Pablo tembló. Su rostro se contrajo con disgusto.
No puedo creerte, espetó. Nunca pensé que serías este tipo de persona. No eres más que una arpía celosa e histérica. Luego, sin decir nada más, agarró el brazo de Noah y salió furioso. 30 años de matrimonio. Y esto fue todo lo que pasó. En su corazón. Que Noah le guardara un puñado de comida significó más que las 3 décadas que yo había pasado cocinando para él. Lucy estaba ocupada consolando a Lily, mientras Jorge estaba sentado en la mesa del comedor, sin hacer nada más que criticarme. Mamá, vamos. Noah está enfermo. ¿No puedes dejarlo pasar? Lucy tiró de su manga. Estaba a punto de empujar a Lily. Si Vivian no hubiera intervenido, Lily se habría caído. Pero Jorge lo descartó sin pensarlo 2 veces. Los dos están exagerando. Noah no es así. Lo miré, fría y sin emociones. Él no se dio cuenta. Él no podía ver mi cansancio. Él no podía ver mi dolor. Lo único que podía ver era la versión de los hechos de su padre. Papá simplemente está siendo un buen hombre. Y mamá, en serio, a tu edad, ¿por qué sigues actuando celosa como una mujer despreciada? Es vergonzoso. Tenías un hogar en perfectas condiciones y eres tú quien lo arruinaste. Mira lo que has hecho. Solté una risa aguda, interrumpiéndolo. ¿Una casa perfectamente buena? ¿Sabes sobre qué se construyó eso? Pensé en todas las noches que me quedé despierto hasta tarde, exhausto, sin poder dormir. Todas las veces que me levanté sola para frotarme el dolor de la espalda. La paz que disfrutaste fue posible gracias a mis sacrificios interminables. Lucy le dio otro tirón de advertencia a Jorge, tratando de hacer que se detuviera, pero él solo se burló, su voz goteaba burla. Mamá, deja de exagerar. Solo se trata de cocinar y lavar la ropa, ¿desde cuándo eso es un gran sacrificio? Conozco a Noah. Está enferma. Se olvida de las cosas. Actúa como una niña. No es el monstruo que tú crees que es. Simplemente no te gusta y quieres echarla de casa. Estaba tan furioso que casi me reí. Al escucharlo tergiversar todo y culparme de todo, me pregunté por qué me había molestado en criarlo. Salir. Jorge parpadeó en estado de shock. Señalé la puerta. Sal de mi vista. Su rostro se ensombreció y se levantó de la silla gritando, si alguien se va, eres tú. Esta es mi casa. Fue difícil describir lo que sentí en ese momento. Vi a Lucy pellizcar el brazo de Jorge, vi el arrepentimiento instantáneo en su rostro después de que las palabras salieron de su boca. Pero no importaba. Ya me había dado cuenta de algo. Este lugar tampoco fue nunca mi refugio seguro. No discutí con él. Simplemente me di la vuelta y fui a mi habitación a recoger mis cosas. Pero una vez que terminé, me quedé allí, mirando la pequeña pila de pertenencias, y me di cuenta, no había mucho que empacar. La mayoría de mi ropa tenía años y la había usado una y otra vez. Siempre me dije a mí mismo que no tenía sentido comprar cosas bonitas a mi edad. Es mejor gastar el dinero en Jorge, en Lily, en cualquiera de la familia menos en mí. Pensé en mi mejor amigo, ya fallecido hace mucho tiempo, quien una vez me advirtió que estaba malcriando demasiado a Jorge. En aquel entonces me reí y le hice un gesto para que se fuera. De ninguna manera, dije con seguridad. Jorge es mi pequeño amor. Cogí un abrigo de invierno negro de la pila. Jorge me lo había comprado cuando era apenas un niño. Había ahorrado dinero paseando a los perros de los vecinos y repartiendo periódicos, y en una fría mañana de invierno me lo había entregado tímidamente, sonriendo de orgullo. Los papás tienen a sus hijas como sus pequeñas princesas, había dicho. Pero soy tu hijo. Así que seré tu pequeño amor. Sostuve el abrigo durante mucho tiempo. Luego por fin lo saqué de mi maleta. Los recuerdos eran hermosos, pero pertenecían al pasado. Ya no me interesaba quedar atrapado en ellos. Agarré mi maleta y me dirigí hacia la puerta, solo para encontrarme cara a cara con Jorge, que acababa de entrar. Se quedó paralizado y rápidamente me bloqueó el paso. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas?
No tuve una respuesta. Una vez tuve un pequeño apartamento, pero lo vendí para ayudar a Jorge a comprar su casa. Pero lo que sí sabía era que ya no quería estar cerca de ninguno de ellos. Cuando no respondí, Jorge suspiró. Mamá, lo siento. No debería haber gritado. ¿Vas a ir a casa? Déjame llevarte. Habla con papá. Estás casado. Para bien o para mal, se supone que deben permanecer juntos. Tienes que entenderlo, ser más paciente. Negué con la cabeza. No hay necesidad. A donde vaya a partir de ahora no tiene nada que ver contigo. Después de salir de la casa de Jorge, me registré en un hotel por algunas noches. Luego, lo más rápido que pude, encontré un alquiler y contraté a un abogado de divorcios para redactar un acuerdo. Paul y yo habíamos acumulado una modesta fortuna a lo largo de los años, ni demasiada ni muy poca, pero suficiente para la jubilación. No lo quería todo. Con la mitad me bastaba. Mientras el abogado imprimía los papeles, sonreí y le pregunté, ¿mucha gente de mi edad viene a divorciarse? Era una mujer joven, de apenas 30 años, y ni siquiera levantó la vista mientras respondía con una sonrisa despreocupada, por supuesto. Mucho. El matrimonio es una elección. Y las mujeres también tienen opciones. No importa la edad que tengas, tienes derecho a decidir si quieres quedarte o irte. Algo dentro de mí se aflojó. Como si el último candado de mi corazón finalmente se hubiera abierto. Tienes razón, murmuré. No importaba la edad que tuviera, siempre que estuviera dispuesto, aún podía tomar las riendas de mi vida. La edad no fue un obstáculo. Y una vez que tomé la decisión, no iba a conformarme más. Sin dudarlo, esa misma tarde tomé los papeles del divorcio y fui a ver a Paul. Parecía genuinamente sorprendido. Se quedó mirando durante largo tiempo el documento que tenía en sus manos sin firmarlo. Miré a Noah, que llevaba el vestido que Paul le había comprado ese día. Cuanto antes firmes, antes podrás darle a tu primer amor el lugar que se merece, dije. ¿No te resultaría más fácil cuidar de ella? Paul suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Vivian, te lo he dicho muchas veces. No hay nada romántico entre Noah y yo. Ella es solo una amiga, ya no tiene familia. Somos viejos amigos. Cuidarla es lo correcto. ¿Solo amigos? Lo había observado con ella estos últimos meses. Había visto la forma en que la miraba, la ternura en sus ojos, suaves como el agua, como si ella fuera lo más preciado de su vida. Lo había oído cantarle mientras yo trabajaba en la cocina. Los había visto sentados juntos, recordando su juventud, sus días dorados. Quizás no amaba a este Noé. Pero yo sabía, sin lugar a dudas, que él siempre había amado al Noé de su pasado. Y tal vez, en todos estos años de matrimonio, su corazón nunca me había pertenecido verdaderamente. Pero nada de eso importaba ya. Lo estudié. Paul, de 65 años, todavía agudo, todavía enérgico. Comparado conmigo, parecía mucho más joven. Cada vez que salíamos, los extraños a menudo asumían que éramos hermanos. ¿La ironía? En realidad yo era más joven que él. De repente pregunté, ¿sabes por qué parezco mayor que tú? Pablo no respondió. Cerré los ojos y repasé mentalmente mi rutina diaria. Cocinar, limpiar, llevar la casa. Todos hablan como si nada. Pero la comida no aparece mágicamente en el refrigerador. Los platos no se lavan solos. Hay que clasificar la ropa lavada hay que plancharla, las bolsas de basura hay que cambiarlas, los materiales reciclables hay que separarlos, los zapatos se ensucian en cuanto sales a la calle. Abrí los ojos y me encontré con los suyos. Paul, no te debo nada. Y ciertamente no le debo nada a Noah. Tus palabras pueden parecer nobles, pero tus acciones son vergonzosas. Quiero el divorcio. Ya no quiero esperar a que cambies. Solo quiero vivir mi propia vida. Pablo todavía no entendía. O quizás simplemente se negó a hacerlo. Vivian, te ayudaré con las tareas de la casa. Noah ya no necesita que la cuides.
¿No podemos seguir casados? En el momento en que escuché que pedían ayuda, supe que no tenía sentido continuar esta conversación. Él todavía no lo entiende. Para él, esto era simplemente otra manera de empujarme de nuevo a mi papel, de hacerme aceptar seguir llevando la carga sola. Pero las tareas del hogar no eran una obligación innata para mí. Y ya no me interesaba más desempeñar ese papel. Yo solo quería irme para reducir mis pérdidas. Paul intentó detenerme. Él agarró mi muñeca, impidiéndome subir al taxi. Vivian, te lo juro, no hay nada entre Noah y yo. Llevamos casados más de 30 años. Lo interrumpí. Entonces, ¿estás dispuesto a internarla en un asilo de ancianos? Su rostro cambió. Silencio. Solté una risa silenciosa. Ahí está. Solo quieres que haga concesiones. Otra vez. Llevamos casados casi 40 años, Paul. Te lo di todo. Ahora hazme un favor, déjame ir. Lo he dicho tantas veces, estoy cansado. Pero Paul nunca me había escuchado realmente. Él nunca me había visto. Para él, mi cansancio era una exageración. Mis sacrificios eran simplemente parte de mi deber. Yo no era invisible. Merecía vivir para mí. Y esta vez, lo haría. Finalmente Paul aceptó el divorcio y firmó el acuerdo. Cuando fuimos a la corte para la audiencia con nuestros respectivos abogados, su abogado trató de disuadirme. ¿Estás seguro? Después de todos estos años, ¿no hay ningún problema que sea demasiado grande para superar? Paul se giró para mirarme. Vivian. Los corté a ambos. Las dificultades no dependen de bajo qué pies caen. A algunos puede resultarles fácil, pero eso es solo porque no son ellos los que caminan en esos zapatos. Si la vida es soportable o no es algo que solo puede saber verdaderamente quien la vive. Después de eso, ni Paul ni el abogado hablaron. Finalizamos el divorcio y solo esperábamos que nos enviaran por correo los documentos oficiales del tribunal. Después de dividir los bienes, me di cuenta de que no podría permitirme otro apartamento en esta ciudad cara. Después de discutirlo conmigo, Paul decidió que me daría la casa. Él y Noah se mudarían con Jorge. No dije nada. Como él insistió, no me quedó nada que negar. Vivian, tómate tu tiempo para pensarlo bien. Si realmente lo quieres, esta casa es tuya. Te debo una disculpa. No pude molestarme en escuchar su tardía confesión de afecto. Si hubiera dicho esas cosas hace años, tal vez me habría conmovido, pero ahora sabía que solo estaba tratando de aliviar su conciencia. Tenía pensado vender la casa y comprar un lugar más económico y cómodo en un pueblo cercano. Con mi propia pensión podría vivir cómodamente. Quizás incluso tenga suficiente para dedicarme a algunos nuevos pasatiempos. Un día recibí una extraña llamada telefónica. Al principio pensé que era de un agente inmobiliario. Pero cuando contesté, era Jorge. Sonaba nervioso. Mamá, ¿por qué me bloqueaste? Incluso conseguí un nuevo número solo para comunicarme contigo. No respondí. Puse el teléfono en altavoz y volví a buscar precios de propiedades y reseñas de la ciudad. A Jorge no le importó si yo hablaba o no a través del sonido apagado del otro lado, lo escuché gritar. Te estás divorciando a tu edad, ¿no te da vergüenza? ¿Dónde está mi dignidad en todo esto? ¿Has pensado en mí? Sois muy mayores, ¿a qué viene tanto alboroto? Cogí el teléfono. ¿Quieres que Lily viva la misma vida que yo? Hubo un repentino silencio en el otro extremo. Hablé con calma, sin sentir más tristeza. Solo quería enseñarle una última lección. Tú has crecido y no puedes entender a tu madre. Pero, ¿qué pasa con Lily? ¿Quieres que se case y pase sus días en la cocina, ocupándose de las necesidades de todos sin ningún tipo de cariño o comprensión a cambio? Jorge permaneció en silencio, solo se escuchaba su respiración. Respiré profundamente. ¿Quieres que Lily escuche tus palabras y piense que la vida de una mujer debería girar en torno a cocinar y limpiar, y que después de décadas de matrimonio, se dará cuenta de que su marido nunca la amó y luego esperará que ella cuide de su primer amor?
Me imaginé a Jorge de niño, sosteniendo un paraguas bajo la lluvia torrencial, corriendo para encontrarme y llevarme a casa. Una vez amé profundamente a ese niño, y creí que él también me había amado una vez. Pero el tiempo había cambiado mucho. Un dolor amargo se extendió por mi pecho. Jorge, tienes un padre y una madre que se preocupan por ti. Yo también tuve padres que se preocuparon por mí, pero ya no están y no queda nadie que se preocupe por mí. Lo escuché contener un sollozo al otro lado de la línea. Antes de colgar, lo escuché gritar. Mamá, lo siento. Un mes después del divorcio, recibí más flores que en toda mi vida junta. Un ramo cada día. Todo de Paul. También me envió fotos de las comidas que cocinaba. Los huevos estaban quemados, el cereal estaba empapado en leche y la pasta era una masa pegajosa pegada al plato. Parecía que quería demostrar que podía cambiar, que podía mejorar, poco a poco. Pero quería decirle, tenemos 65, no 25. Si realmente hubiera querido cambiar, debería haberlo hecho cuando teníamos 25 años. Durante todos estos años, él nunca pensó en ello, hasta que finalmente me fui. Ya era demasiado tarde. Ya no lo estaba esperando. No respondía a sus mensajes. Estaba demasiado ocupado viviendo la vida que había planeado para mí. En el camino de búsqueda de casa, viajé, visité nuevos lugares, experimenté diferentes culturas y probé todo tipo de comidas locales. En el camino conocí a muchos jóvenes, estudiantes universitarios y profesionales en activo. Eran cálidos y animados, y cuando me vieron viajar solo, me enseñaron con entusiasmo cómo tomar mejores fotografías turísticas, cómo capturar paisajes de una manera más artística. Durante un tiempo viajamos juntos, tomando fotografías a lo largo del camino. Al mirar las fotos, no pude evitar suspirar. Se ven tan hermosas. Un pequeño arrepentimiento floreció en mi pecho, el arrepentimiento de haber desperdiciado mi juventud, de no haberme dado cuenta de todo esto antes. Tal vez ellas sintieron lo que yo sentía, porque ambas chicas abrazaron mis brazos desde ambos lados. El tiempo nunca vence a un alma bella, dijo una de ellas. Vivian, todavía eres hermosa, cada etapa de la vida tiene su propia belleza. Sonreí, pasando mis dedos sobre la pantalla, donde vi una versión de mí mismo que no había visto en mucho tiempo, radiante, despreocupada, verdaderamente feliz. Y en ese momento lo dejé todo. Tienes razón. Mientras estemos vivos, nunca es demasiado tarde. Levanté mi cabeza hacia el cielo. El azul parecía más vivo, más ilimitado que nunca. Quizás esto era todo. Quizás este sería mi nuevo hogar. Durante el resto de mi viaje, tomé innumerables fotografías y comencé a publicarlas en Instagram. Las chicas incluso me enseñaron a grabar vídeos. Se llama blog, explicaron. Simplemente hablas de dónde fuiste, qué hiciste, cómo te sentiste. Lo encontré sorprendentemente divertido. Incluso me inscribí en una clase para aprender edición de vídeo. El instructor vaciló. Puede que sea un poco desafiante para ti, le advirtió suavemente. Me acabo de reír. Está bien. Me tomaré mi tiempo. Después de un mes de ausencia, finalmente volví a ver a Paul. Parecía mucho mayor. Su cabello había crecido, su rostro estaba surcado por el cansancio y tenía ojeras bajo los ojos. Cuando me vio se quedó helado. Tú has cambiado tanto. Lo sabía. Esta mañana me miré en el espejo. Llevaba ropa elegante, mi cabello estaba recién rizado y tenía. Ponte un toque ligero de maquillaje. Todas las caminatas y viajes me habían dado una figura en forma y saludable. Con noches tranquilas y sueño profundo, mi cutis resplandecía. Pasar tiempo con gente joven me hizo sentir joven otra vez. Ya no era aquella mujer cansada y encorvada que acababa de pedir el divorcio, la que caminaba como si siempre estuviera recorriendo un mercado abarrotado, agobiada y cansada. Pablo, por otra parte, todavía parecía aferrarse a una desesperada esperanza de reconciliación. Bajó la mirada y su voz era apenas un susurro. Si acepto internar a Noah en un asilo de ancianos ahora, ¿me darías otra oportunidad? Lo miré con sorpresa. Entonces,
Sin pensarlo siquiera, me reí. En absoluto. ¿Quién prueba por fin la libertad y luego vuelve a ser un caballo de batalla? Además, cuidé de Noah durante meses y tú te negaste a enviarla lejos. Pero ahora, después de solo unas semanas, ¿no puedes soportarlo? Pablo no tuvo respuesta. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi agente inmobiliario. Me dijo que tenía un comprador potencial para mi casa y que ya estaba esperando con él afuera de mi apartamento alquilado. El comprador, casualmente, también era un caballero mayor, recientemente divorciado. Paul me observó mientras subía al auto con ellos. Vi la forma en que su expresión se torció, la forma en que sus pensamientos cayeron en una conclusión equivocada. Entonces, de repente, se precipitó hacia adelante y bloqueó el auto. Sus manos temblaban mientras me miraba fijamente. ¿Quién es él? Puse los ojos en blanco. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Paul respiró profundamente y su voz tembló de ira. ¿Se acaba de divorciar y ahora te persigue? ¿Qué clase de hombre hace eso? No puede ser una buena persona. Arqueé una ceja, divertida por su hipocresía. Ni siquiera me molesté en explicarlo. En lugar de eso, sonreí y respondí. Ah, sí. Entonces, dime, ¿qué clase de persona buena mantiene a su primer amor bajo el mismo techo que su esposa durante meses antes de siquiera considerar el divorcio? De repente Paul se puso rígido. Mientras tanto, mi agente inmobiliario dio marcha atrás con suavidad, maniobrando alrededor de Paul antes de marcharse. Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. El tiempo es dinero. Centrémonos en los negocios. Sonreí. Exactamente. El agente inmobiliario trabajó eficientemente. El tercer comprador que vino a ver la casa decidió inmediatamente quedarse con ella. Mientras firmábamos el contrato, ella se inclinó hacia nosotros y susurró. Vivian, en realidad soy fan tuyo. Parpadeé sorprendido. ¿Un fan? Ella sacó su teléfono y, para mi sorpresa, vi que estaba siguiendo mi cuenta de Instagram. Ella me dijo que la habían despedido 3 veces y que había tenido dificultades para encontrar un nuevo trabajo, pero que recientemente finalmente consiguió un buen puesto en una empresa. Siempre que se sentía abrumada, miraba mis vídeos. Siempre me llenan de mucha motivación, dijo. Quiero ser como tú, no importa lo que haya pasado, quiero tener el coraje de empezar de nuevo. La miré a los ojos jóvenes y decididos. Y por un momento, me vi a mí mismo hace años, Paul y yo, parados en esta misma casa cuando la compramos por primera vez. En aquel entonces no teníamos nada más que el uno al otro. Habíamos trabajado duro para poder comprar esta casa. Nos sentamos juntos en sus habitaciones vacías e inacabadas, soñando con nuestro futuro. Y ahora, esta casa pertenecía a alguien nuevo. Y yo también estaba entrando en una nueva vida. Me mudé a mi nuevo hogar en otra ciudad, no muy lejos de mi antigua casa, pero con mejores paisajes y un costo de vida más bajo. Jorge no se emocionó cuando se enteró, pero por una vez se mordió la lengua. Como me mantuve distante con él, encontró una excusa para seguir conectado, Lily. Cada vacaciones de primavera y otoño, él la enviaba a quedarse conmigo. Ya no me quedaba ningún cariño por Paul ni por Jorge. ¿Pero Lily? Ella era mi nieta, dulce, educada y llena de vida. ¿Cómo no podría adorarla? Los conflictos de los adultos no tenían nada que ver con los niños. Cada vez que ella venía de visita, la llevaba de viaje o nos apuntábamos a clases juntas. Este año estábamos aprendiendo pintura al óleo. Un día en clase, me di cuenta de que Lily no estaba tan alegre como siempre. Ella seguía suspirando. Extendí la mano y le alboroté el cabello. ¿Qué pasa? Eres demasiado joven para suspirar así. Lily me abrazó fuerte. Abuela, en casa siempre hay peleas. Gracias a Lily me enteré de que Paul efectivamente se había mudado a la casa de Jorge con Noah. Cuando todavía estaba allí, el Alzheimer de Noah solo había sido mi problema. Pero ahora, era un problema de todos. Abuela Noé, tiré la ropa de mamá al inodoro y eché agua sobre el teléfono de papá. Lily acunó su rostro entre sus manos.
Incluso rompió mi tarea. Se lo dije a mi maestra, pero no me creyó. Se pelean por ella todo el tiempo. Una vez, gritaban tanto que se olvidaron de cerrar la puerta con llave y Noah se escapó. Me sobresalté. Noé podía haber sido una carga, pero aún así era una mujer enferma. Lo peor que jamás hubiera deseado era que la internaran en un hogar de ancianos, no que la abandonaran en las calles. ¿Se escapó? Lily me dio unas palmaditas en la mano, tranquilizándome. No te preocupes, abuela. La policía la encontró y la trajo de vuelta. Exhalé aliviado. Lily frunció el ceño. Pero el abuelo se asustó tanto que enfermó. Ella se inclinó hacia mí. Abuela, cuando el abuelo estaba enfermo, no dejaba de llamarte por tu nombre. Pablo estaba enfermo. Lily me lo mostró durante una videollamada. Se veía pálido y agotado. Pero no fue hospitalizado. Su muñeca estaba atada a una cuerda, un extremo alrededor de él y el otro alrededor de Noé. La ternura que una vez sintió por ella había desaparecido. Cuando Noé intentó correr, instintivamente la golpeó. Ella había empeorado. Ella ya ni siquiera reconocía a su Paul. Ella lloró, retrocedió y arrojó cosas frenéticamente. Un cenicero golpeó a Paul de lleno en la frente y una fina línea de sangre comenzó a correr por ella. La videollamada terminó en medio del caos. Lily apenas reaccionó. Así es como es ahora, dijo encogiéndose de hombros. Si el abuelo no sostiene a Noé, la abuela huye. Incluso fue a la policía y dijo que su abuelo estaba abusando de ella. Lily se inclinó más cerca. Abuela, el abuelo dice que sabe que se equivocó, ¿de verdad no lo perdonarás nunca? Le besé la frente. ¿Qué sentido tiene corregir una respuesta después de que el examen ya ha sido calificado? Cuando terminó el descanso de Lily, Jorge vino a recogerla. Él mantuvo la cabeza gacha mientras me quitaba la mochila y la maleta. Ninguno de los dos habló mientras ayudaba a Lily a subir al auto. Ella saltó dentro, alegre como siempre. Entonces, justo cuando ella desapareció en su asiento, Jorge de repente comenzó a llorar. Sollozos fuertes e incontrolables. Avergonzada, le di la espalda y fingí que no lo conocía. Pero él seguía llorando, hasta que de repente, me abrazó. Como cuando era niño. Con una voz pequeña y entrecortada, susurró. Mamá. No respondí. Y no me volvió a llamar. Antes de alejarme, me abrazó por última vez. Mamá, te extraño. Mamá, lo siento. Sentado en mi propio coche, cerré los ojos. La primera palabra que dice un niño suele ser mamá. Y en los últimos momentos de la vida, muchas personas vuelven a llamar a mamá. Quizás en el fondo los niños siempre aman a sus madres. Pero muchos de ellos solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Sabía por qué Lily había dicho esas palabras. Yo sabía quién le había dicho que lo dijera. Pero no iba a regresar. Mi teléfono vibró. Su vuelo programado sale en 3 días. 14 días, 14 noches. Había reservado un viaje a Francia. Bailamos, pobremente pero alegremente, a orillas del Sena. Regateamos en tiendas vintage. Nos quedamos asombrados ante la imponente majestuosidad de Notre Dame. Cuando regresé, mis seguidores en Instagram habían crecido en otros 1000. A menudo charlé con mis seguidores. Pero hoy fue diferente. Hoy vi una foto de perfil familiar. Un mensaje. ¿Puedo verte una última vez? Entonces me di cuenta de que no lo odiaba tanto como creía. Así que fui. Paul yacía en la cama del hospital, frágil como una hoja de papel. Tenía los ojos cerrados y su respiración era ligera, aún no me había notado. Jorge se sentó a su lado, exhausto. Cuando me vio se quedó helado. Entonces, de repente, saltó, un poco demasiado ansioso. Mamá. Su voz sobresaltó a Paul y lo despertó. Paul parpadeó, su mirada se volvió borrosa mientras intentaba concentrarse en mí. Luego sonrió y extendió la mano. ¿Viniste?
No dije nada. Acabo de sentarme junto a su cama. ¿Cómo terminaste así? Paul todavía parecía atrapado entre el sueño y la realidad, sus ojos permanecían fijos en mí, estudiándome con atención. Eres tan cruel, murmuró, con su voz teñida tanto de amargura como de anhelo. Te fuiste por tanto tiempo que ni siquiera me visitaste en sueños. Él soltó una pequeña risa. Nunca tuve un alma muy poética, pero por alguna razón, un verso me vino a la mente. Estoy enfermo y perdido en mi delirio, pero incluso en mis sueños, no apareces. Lo miré sin decir palabra. Jorge, que estaba cerca, habló en voz baja. Últimamente papá ha estado confundido. El médico dijo que es solo estrés y falta de sueño, nada demasiado grave. Hice un gesto con la mano para indicarle que nos dejara. Ahora éramos solo Paul y yo. Me miró durante un largo rato y de repente tuvo dificultades para sentarse. Vivian. Si no te hubiera dicho que me estaba muriendo, ¿habrías venido a verme igualmente? Asentí. No. Incluso ahora, viéndolo débil y enfermo, no sentí necesidad de suavizar mis palabras. Hacía mucho tiempo que había aprendido a ser honesta conmigo misma y a ver nuestra relación como lo que realmente era. Estamos divorciados. He venido a verte una vez y creo que ya es suficiente. Soltó una risa débil, seguida de una tos. Cuando nos divorciamos por primera vez, estaba resentido contigo, ¿sabes? No dejaba de pensar, ¿qué tan difícil pudo haber sido cuidar de Noah? ¿Por qué no pudiste aceptarla? Él sonrió amargamente, sacudiendo la cabeza. Como si estuviera perdido en sus pensamientos, perdido en sus recuerdos. Es muy difícil cuidarla, ¿por qué nunca me di cuenta antes? ¿Por qué siempre pensé que todo era tan sencillo? ¿Por qué te vi trabajar incansablemente todos los días y pensé que eras ampliamente normal? Escuché sus murmullos tranquilos, pero no despertaron ninguna emoción en mí. No me conmovió. No me reivindicaron. Todo parecía distante, como escuchar la historia de vida de otra persona. Tú mismo te hiciste esto, ¿no? Pablo siempre había sido físicamente fuerte. Por más agotador que fuera cuidarlo, no debería haberlo dejado postrado en cama tan pronto. Abrió los ojos y encontró mi mirada. Sí. Solo quería verte. Para decirte que lo siento. Sus ojos se enrojecieron. Lo siento por todo el dolor que te hice pasar. Me serví un vaso de agua y tomé un sorbo antes de preguntar. ¿Y Noé? Había pasado todo ese tiempo hablando de lo difícil que había sido para él, de sus arrepentimientos. ¿Pero qué pasa con ella? Se quedó congelado. Noah, la envié a un asilo de ancianos. Se me escapó una risa antes de poder detenerla. ¿Ver? No has cambiado en absoluto. Nunca asumes la verdadera responsabilidad. Me decepcionaste antes y ahora la abandonaste también. La única persona a la que realmente has amado eres tú mismo. Dejé mi vaso y vertí el agua intacta en el fregadero. No tenía motivos para quedarme más tiempo. Pablo. Cuídate. Luego me alejé. Nunca volví a ver a Paul. Y por supuesto, no murió de esa enfermedad. Cuando Lily vino a quedarse conmigo durante sus siguientes vacaciones escolares, me dijo que Paul había alquilado un pequeño apartamento y había traído a Noah para vivir con él. Pero la abuela Noé ya no recuerda al abuelo. Su primer amor, su brillante luz de luna, se desvaneció bajo el peso de su enfermedad. Noé no lo recordaba. No recordaban su pasado. No recordaba el amor que una vez lo había consumido. Ahora solo recordaba a su madre. Pero ya no podía seguir buscándola. El Alzheimer había llegado a sus etapas finales. Ella ya no podía caminar correctamente. Ella había perdido la capacidad de hablar. Lily dijo que había visitado a Paul una vez. La casa estaba tranquila, me dijo. Y desordenada. El abuelo se veía muy delgado. No hablaba. Solo estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera. A veces tose muy fuerte. Papá le dice que vaya al hospital, pero él se niega. Lily había crecido,
era un año más sabia. Ella entendió más ahora. Pero algunas cosas todavía no tenían sentido para ella. Ella inclinó la cabeza hacia mí. Abuela, ¿por qué dice el abuelo que está tan triste de estar vivo? Le cepillé el cabello suavemente. Porque lo quería todo. Pero al final no consiguió nada. Por eso tiene dolor. Lily, no seas demasiado codiciosa en la vida. Lily asintió pensativamente. Después de que ella se fue, ordené su habitación. Debajo de su almohada encontré una tarjeta bancaria y una nota. Mamá, la contraseña es tu cumpleaños. Conservé la tarjeta durante mucho tiempo. Y luego, finalmente, lo guardé. Deja que el pasado se quede en el pasado. A los 70 años, me uní a un grupo de viaje y fui a Hawái y más tarde a Fuji. A los 71 años conocí en Italia a un novio 10 años menor que yo. Tuvimos un año maravilloso juntos antes de separarnos. A los 72 años viajé por primera vez en helicóptero. Fue emocionante, aunque por mucho que intenté convencer a mi instructor, él se negó a dejarme volarlo yo mismo. A mis 73 años, Paul falleció. No mucho después, le siguió Noé. Cuando me enteré de que Paul había fallecido, al principio no sentí gran cosa. Fue una percepción silenciosa, un hecho simple que se asimila como si se leyera la noticia de un conocido lejano. Jorge me llamó para contármelo. Su voz sonaba apagada, cautelosa, como si se estuviera preparando para mi reacción. Pero no hubo ninguna. No hubo la conmoción ni la tristeza que podría haber esperado. Solo silencio. Preguntó por ti al final, dijo Jorge después de una larga pausa. Pensé que debías saberlo. Asentí, aunque no podía verme. Le agradecí y terminé la llamada. Seguí con mi día como siempre. Preparé mi café. Cuidé mi pequeño jardín. Respondí mensajes de mi grupo de viaje. Sin embargo, esa noche, mientras estaba en la cama, mirando el techo, algo se instaló en mi pecho. Paul se había ido. El hombre con el que había pasado más de 30 años. El hombre que me había dado por sentado. El hombre que, a su manera retorcida, tal vez me había amado. El hombre que me había hecho daño. Y, sin embargo, el hombre con el que una vez había elegido construir una vida. Dormí agitadamente y cuando me desperté, supe lo que tenía que hacer. La tumba de Paul era sencilla, una lápida modesta, con su nombre grabado en letras suaves, y los años de su vida marcando un principio y un fin. No había ningún epitafio elaborado ni poesía, solo un nombre, una fecha y el peso de una vida vivida. Me quedé de pie frente a ella, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo, mientras el viento otoñal me acariciaba la piel. Había flores frescas sobre la tumba, supuse que eran obra de Jorge. No había traído nada. Ni siquiera se me había ocurrido. Miré el nombre con el que una vez compartí hogar y exhalé. Pensé que no tenía nada más que decirte, murmuré. Pero supongo que eso nunca fue cierto. Me agaché y me senté en el banco que había cerca. El cementerio estaba tranquilo, en una paz que solo podían tener los lugares de descanso final. Siempre lo quisiste todo, dije mientras observaba cómo las hojas se dispersaban por el suelo. Y al final, lo perdiste todo. Ya no estaba enojada. No estaba resentida. En realidad, no era nada. Solo, reflexiva. No te odio, Paul. Las palabras se me hicieron raras, pero sabía que eran ciertas. Quizá alguna vez lo hice. Quizá tenía todo el derecho a hacerlo. Pero ahora, aquí de pie, me siento libre. Y esa era la verdad. Paul había sido un capítulo en mi vida, un capítulo lleno de sacrificios y dolor, sí, pero también de momentos de calidez, de risas, de experiencias compartidas que me habían formado. Y ahora ese capítulo había terminado. Yo no era la mujer que había rogado por su amor. Yo no era la mujer que había esperado a que él cambiara. Yo no era la mujer que se había perdido a sí misma al servicio de los demás. Yo era otra persona ahora. Y finalmente, verdaderamente, estaba viviendo para mí. Me puse de pie,
quitándome las arrugas del abrigo. Adiós, Paul. Me alejé sin mirar atrás. 2 meses después, compré una autocaravana. Era algo en lo que había pensado durante un tiempo, una idea que surgió a partir de un comentario al pasar en mi grupo de viaje y que se alimentó de la comprensión de que era más feliz cuando estaba en movimiento. Una casa sobre ruedas. Libertad a mi alcance. La posibilidad de despertar en un nuevo lugar cuando quisiera. Pasé semanas personalizándola, haciéndola mía. Una cama cómoda, una pequeña cocina donde podía preparar mi café matutino, una pequeña estantería llena de novelas y guías de viajes. Colgué luces de colores en el interior, lo que la hizo cálida y acogedora. Un espacio que era completamente mío. Cuando terminé de darle los toques finales, me quedé a un lado y admiré mi nuevo hogar. No era una casa con cimientos. No era el apartamento en el que una vez hice las maletas para dejar atrás mi antigua vida. Era algo diferente. Algo mejor. Era una posibilidad. Hice las maletas con ilusión más que con obligación. Planifiqué mi primera ruta con la emoción de un aventurero más que con la carga de un fugitivo. Ya no huía de algo, sino que me dirigía hacia algo. Hacia nuevos paisajes, nuevas experiencias, nuevas personas. Compartí una foto de mi caravana en Instagram, con un título debajo que decía: La vida no empieza a los 20 años. Empieza cuando tú quieras. Esa noche preparé té en mi pequeña estufa, me senté bajo un cielo lleno de estrellas y dejé que el mundo se extendiera infinitamente ante mí. No sabía dónde estaría el mes que viene ni el año que viene, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no tenía miedo de lo desconocido. Estaba preparado para ello.